Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Celsius Talks? Vamos hoy a platicar con Ivonne Casán. Ella es médico veterinaria y tiene uno de los trabajos más apasionantes, aventureros que yo conozco. Ivonne es una exploradora y va a campo. Su trabajo en campo, que mayormente se desarrolla en campo, es acercarse a la fauna, pero no a cualquier fauna. Ivonne trabaja con jaguares, trabaja con osos, trabaja con esta fauna grande que es apasionante. También obviamente es riesgoso su trabajo y es fundamental porque lo que Ivonne hace es cuidar por la salud de estos animales desde la conservación. Ella forma parte de equipos que están trabajando en la conservación, en la comprensión de estas especies, y hoy vamos a platicar con ella un poco para que nos explique qué implica este mundo de la conservación, también el estatus de la biodiversidad en México, y que nos narre cómo lleva a cabo su trabajo. Así que le vamos a dar la bienvenida a Ivonne. Estamos. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ahora Hola. Sí que tocaya. Hola, tocaya, ¿cómo estás? Hola, Iván. Sí, gustazo saludarte, que muchas gracias por invitarme. Oye, Ivonne, gracias a ti. Eres nuestra primera invitada mujer aquí en Celsius Talks, o sea que te puedo decir que eres la madrina de este programa, que espero que dure muchos años, sobre todo para dar a conocer y difundir el trabajo de gente como tú, Ivonne, que como lo escribí ahorita, bueno, a mí me parece apasionante. Tú siempre lo dices con mucha modestia. Bueno, mañana tengo que ir a campo, vamos a capturar jaguar, mañana vamos a ir a capturar. Entonces, eso que es cotidiano para ti, realmente desde fuera se mira como una aventura, y más cuando sabemos que tiene un propósito, que es conservar, velar por la vida y las condiciones de vida de estas especies. Así que, ¿cómo describes tú tu trabajo? Pues sí, la verdad que creo que a mí me parece de repente normal, pero pues creo que sí no es tan normal como dices. Mucho de mi trabajo pues es en campo, y a eso le llamamos a ir a la selva, al desierto, a donde están los animales. Y trabajo desde cosas con la misma gente, o sea, tratando, por ejemplo, la problemática del jaguar, que tiene que ver con que se comen al ganado de las personas, y entonces tratamos con los mismos ganaderos de solucionar el problema, que puede ser desde manejos en sus instalaciones, en la forma en que manejan el ganado, de pues cuándo nacen los becerros, cómo podemos mejorar eso para evitar precisamente que llegue a la depredación. Ya también, si llega a la depredación, en muchas ocasiones podemos apoyarlos con el seguro que existe para compensar, podemos apoyarlos también con otro tipo de técnicas que estamos todavía investigando. Y pues bueno, eso es el trabajo. Por ejemplo, te digo, entra a la comunidad, pero también aparte a veces colocamos collares satelitales para poder determinar más las zonas o los corredores biológicos de los jaguares, acompañar eso con estudios de cámaras trampa. Entonces pues hacemos todavía bastante investigación que se está requiriendo, y pues bueno, eso es como digamos lo que hacemos en campo, ¿no? Puede ser con los jaguares, con los osos, apoyar a otros investigadores también en sus mismas investigaciones que están haciendo en otros lados de México, y pues más o menos eso es lo que hacemos. Oye, Ivonne, en particular en el jaguar, obviamente es una especie emblemática de México. Se escucha mucho, a veces se escucha información contradictoria. No sabemos cuál es su estatus. A veces vemos en las redes que atropellaron a uno, o que un ganadero lo mató, o una comunidad. ¿Cómo describirías el estatus del jaguar hoy? Porque además vienen muchos años de esfuerzo de conservación, pero en términos generales, ¿cómo describirías tú el estatus del jaguar en nuestro país? Pues mira, en general te podría decir que sigue estando en peligro de extinción. Y eso es un hecho porque, aunque a pesar de los esfuerzos y todo, sí se está recuperando, pues bueno, no tenemos los mismos que deberíamos de tener o que existían hace 200 años, ¿no? Ahorita, ¿cuántos jaguares hay en México? Se calcula que entre 4.800, más o menos 4.800 jaguares. 4.800, y eso es una cifra que ha crecido, se ha mantenido, ha bajado en los últimos años. Mira, hay cosas que considerar que pueden ser importantes al respecto, porque en general los esfuerzos de conservación que se han hecho sí han ayudado, y en algunos sitios, bueno, hablemos en la cifra de todo México, se ha incrementado.
Ujú. O sea, el primer censo que se hizo existían 4,000 y ahora hay 4,800. O ¿no? sea, un poquito en los últimos años hay 800 más jaguares más en México. Estimados, Ujú. exacto. Que bueno, no podemos decir que sean los reales porque es una estimación, ¿no? Ni a Pero de echar esa campanas al estimación, vuelo, mucho menos, ¿no? claro, ahora esa estimación te da ese número, pero no significa que en todos los sitios del jaguar esté aumentando, porque hay sitios donde no se ha logrado esa conservación que a Ujú. lo mejor se ha logrado en otros sitios, ¿no? Entonces, particularmente no podemos pensar que, por ejemplo, en Sonora la población ha aumentado, porque Ujú. Sonora es el último pedacito de la dispersión al norte del jaguar, tiene muy poquitos y el problema ahí es que la tierra es muy grande, los ganaderos son de grandes extensiones y toman muchas represalias desde hace muchos años con el jaguar. Y aunque podamos mejorar en algunos sitios puntuales, en algunos municipios, con algunos ganaderos que trabajamos, pues hay muchos ganaderos y hay muy pocos jaguares. Entonces, pues ahí particularmente no ha aumentado la población. Seguimos teniendo los mismos problemas. Tratamos de ir metiendo cada vez más gente a las prácticas de mejoramiento ganadero, etcétera. Oye, Ivonne, y aquí, para quien nos está escuchando, también dejaste ver otra cosa desconocida del jaguar, porque cuando pensamos allá en la selva, en Calakmul, quizá en Tabasco, pero tú de repente hablas de Sonora, ¿no? Entonces, háblanos un poco de la distribución, dónde tenemos jaguar en México y cómo se distribuye esta especie. Claro, principalmente sí está como muy, digamos, busca mucho lo que sería el tipo de vegetación de que le da una cobertura, ¿no? Entonces, toda la península, que pues es la selva, ¿no? La selva maya y todo eso le da mucha cobertura, entonces prácticamente toda la península se distribuye. Y de ahí hacia arriba, realmente es como si tomaras los dos brazos de las sierras madres, ¿no? La Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, con algunas conexiones entre sí que se permiten por el bosque principalmente. Entonces, son los dos brazos que suben hacia México, hacia el norte, la parte que llega hasta Tamaulipas, Nuevo León, y del otro lado, la Sierra Madre Occidental, estaríamos hablando de Sinaloa, Sonora, y justo precisamente por donde va esa, digamos, ese tipo de vegetación de la sierra, es por donde realmente encontramos la distribución todavía del jaguar. Sin embargo, cada vez se acota más, o sea, se acota más, en lugar de ser muy ancho, cada vez va siendo más angosto. Entonces siguen prevaleciendo en eso porque sigue siendo como un corredor, pero antes abarcaba muchísimo más a lo ancho, ¿no? E incluso pues toda la parte central de México pues existía mucho más. Ahora todavía hay, por ejemplo, reportes, avistamientos en Querétaro, ¿no? Que hace tiempo no se habían visto, ahora se empiezan a volver a ver en algunos puntos, avistamientos nada más, ¿no? No podemos hablar todavía de poblaciones como tal en algunos sitios donde ya hay avistamientos, pero eso es bueno, ¿no? Es como, bueno, pues empieza a retomar algo de lo que era su hábitat, ¿no? Y aquí pasamos al otro punto, que es, bueno, Sonora además es el último punto, digamos, a donde llega todavía está una población de jaguar, donde está la Sierra Madre Occidental, pero ya se le llama más como, bueno, es el desierto que contiene matorrales, ¿no? O sea, tipo, bueno, no, tampoco se lo imaginen como desierto de nada, ¿no? O sea, tiene este tipo de vegetación que se llama matorral xerófilo y bueno, igual le da cobertura, pero no es tan frondoso como una selva o un bosque, ¿no? Entonces, bueno, su población es menor y eso se entiende. Tienen las presas igual les tiene que recorrer mayores distancias para buscar a sus presas y hay mayor densidad quizás en el sur. Entonces eso también se entiende que siempre va a haber probablemente más jaguar en el sur de México que en la parte norte, que es el extremo de su dispersión, ¿no? Sin embargo, pues bueno, aunque sean pocos, pues en Sonora hay estimaciones también que pueden ser desde la más conservadora, digamos, que podrían ser entre 60 a no más de 200 jaguares probablemente. Entonces, pues sigue siendo una población muy pequeña para todo el estado de Sonora, ¿no? Y el otro punto que estábamos hablando así de su hábitat, que finalmente el jaguar, no es la pérdida del hábitat, sino el hecho de la cacería directa, ¿no? Hay especies que pueden depender necesariamente de
pues no sé, algún rumiante de alguna fruta o vegetación en particular. El jaguar la usa más como cobertura para poder atrapar a sus presas. Sin embargo, puede adaptarse a lugares incluso con poca vegetación, como es comparando el extremo norte con la península, ¿no? Se va adaptando, pero a lo que sí no se puede adaptar, pues es a que lo envenenen o le disparen, ¿no? O sea, es tú problemas. estás diciendo que la principal amenaza del jaguar hoy es la interacción con el ser humano. Sí, definitivamente es su principal. No significa que la pérdida de hábitat no sea importante. Claro. Claro que lo es. Pero el principal factor sí es la persecución directa del humano, ¿no? O sea, la matanza directa por parte del humano. Okay. Oye, Ivonne, platícame un poco estos trabajos de campo. ¿Qué implican? O sea, en la imaginación de la gente, para que la gente más bien pueda imaginarlo o visualizarlo, ¿qué implica ir a buscar jaguares para capturarlos, ver su estado de salud, etcétera, etcétera? Pues mira, es muy difícil ver a un jaguar, ¿no? Sería de mucha suerte que de repente vayas por ahí caminando y te encuentres un jaguar en la selva o donde sea, ¿no? Que sí llega a pasar, pero pues tendrías que ser muy, muy afortunado. Entonces nosotros lo que hacemos para, por ejemplo, poner un collar satelital, traemos un equipo, no nada más es el veterinario, sino biólogos, etcétera. Y yo cuento con una persona que ha trabajado muchísimo en colocación de lazos. Entonces lo que hacemos es ver por dónde pasa el jaguar, colocar un lazo, se le pone una alarma. Hay muchas cuestiones de seguridad para poder hacer eso, para no lastimar a los animales. Entonces utilizamos alarmas que se checan cada 2 horas y todo el tiempo estamos checando y bueno, pues un jaguar puede pasar por ahí una vez al mes, ¿no? O una vez cada 40 días. Entonces a veces ustedes tienen que ir y ver si esa alarma sonó y de alguna manera les está diciendo por aquí anda. Es correcto, sí. No, la alarma es precisamente cuando ya definitivamente cayó en la trampa, ¿no? Okay. O sea, cuando ya pisó el lazo y está en la trampa, entonces ahí sí checamos por eso cada 2 horas para que no se vaya a lastimar. Pero, podemos estar todos el día y la noche constante, de forma continua, estamos revisando la alarma, que se revisa con una antena. Entonces, cada 2 horas estamos checando la antena para ver si no está activa esa alarma y que ya esté capturado el animal. Puede ser él o puede ser un puma o puede ser a lo mejor un pecarín, ¿no? Entonces tenemos ya, si está activa, ya vamos a checar la alarma. Y eso es obviamente para evitar estrés al animal. Entonces, por eso todo lo hacemos a distancia mientras podamos, pero podemos estar 30 días acampando y pues no. O sea, es un trabajo de mucha paciencia. Sí, mucha paciencia. Entonces ahí estamos esperando hasta que de repente, pues sí, ya pasa el jaguar, cae en la trampa, que es un lazo que no está colgando ni nada, es un lazo en el piso, pero que no le permite retirar la pata. Y entonces ya nosotros checamos, está activa, voy yo con el rifle de dardos, lo anestesiamos y ya que esté dormido le ponemos el collar para poder registrar todos sus movimientos a través satelitalmente. Y ya posteriormente se le pone un reversible, o sea, para despertarlo. Y ya que se despierta, entonces pues ya lo dejamos, lo monitoreamos ya a través del collar para ver que esté bien, ¿no? Siempre unas 24 horas después, que se esté moviendo bien. Y ya que vemos que se mueve bien, bueno, pues ya nos vamos del sitio y pues a lo demás es seguimiento a través de la computadora. El collar tiene un sistema que se le suelta. Entonces se llama drop-off. Al año se suelta para que, bueno, pues no esté con el collar todo el tiempo, en la mayor parte de los casos, ¿no? Oye, Ivonne, y hay que decir que lo valioso es esta información que vía satélite les va a proporcionar durante un año este jaguar, porque les va a dejar ver sus rutas, sus hábitos, etcétera, ¿no? Sí, así es. Principalmente, mira, lo usamos, por ejemplo, nosotros, bueno, depende del tipo de investigación, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, estamos trabajando con otro investigador en la carretera y lo que se hace es, en esos movimientos están viendo por dónde cruzan o por dónde se acercan a la carretera para que se puedan hacer pasos de fauna. Entonces eso te permitiría crear un paso que permita que los jaguares puedan cruzar sanos y salvos al otro lado, ¿no? Entonces ese es uno de las metas al poner collares y pues depende de la investigación, ¿no? Pero sí te permite saber qué mató, qué fue lo que comió. Obviamente tienes que ir a investigar qué fue, pero recibes señales de que esté en el mismo sitio y sabes que pues probablemente cazó algo, ¿no? Entonces depende, te digo, la investigación, pero sí te permite saber muchísimo que antes no sabíamos, ¿no? Oye, estamos hablando del jaguar, pero también muchas veces te toca hacer estos procedimientos con osos
Y luego la gente se sorprende en México cuando le dicen, pues no, en México hay osos negros. En México tenemos osos. O sea, somos a veces ignorantes de la fauna grandiosa que tenemos en nuestro país. Sí, sí, de hecho, pues sí, como dices, mucha gente no sabe. Ahora ya están quizá más acostumbrados con el oso, con todos los casos en Nuevo León, ¿no? Sí, bueno. Pero, pero sí hay mucha gente que no sabe que en su estado hay oso, por ejemplo, en Sonora, Ujú, ¿no? Sonora también hay oso negro y ujú. no mucha gente lo sabe. Sabemos a lo mejor, te digo, de Monterrey todo el mundo escucha ahora, ¿no? Pero no, sí hay oso en Sonora. Hay oso que ha llegado también a ser detectado en Querétaro, Ujú, ¿no? ujú. En Aguascalientes, Y no, cosas así que el encuentro con esta especie debe ser fascinante, ¿no? sí, la verdad los osos son impresionantes porque tienen una fuerza, muy grande, ¿no? Entonces, y unas garras, pues también muy grandotas, ¿no? Sí, claro. Entonces, si cualquiera de los dos, cuando los atrapamos con lazo, pues obviamente están enojados, ¿no? Entonces tú Claro. llegas a dormirlos con el dardo y pues ahí el chiste es que no se suelten del lazo, porque pues ahí sí ya pasa mejor O vida el sea, pobre veterinario, hay ¿no? un riesgo. Sí, eso es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, tu trabajo es de alto riesgo en un momento, pues eres en la línea de encuentro con estas especies que, como dices, pues no es que quieran atacar al ser humano, pero tú estás irrumpiendo en su vida y obviamente ellos están a la defensiva, ¿no? Claro, y eso que dices es bien importante porque también hay mucha gente que a veces llega a matar a los jaguares o a los osos por temor, porque no Ujú, les vaya a claro, hacer algo, pero claro. en realidad en una situación normal, que no sea que estén en un lazo y los vayas a dardear, porque eso pues no es una situación normal, pero en una situación normal ellos realmente no buscan acercarse al ser humano, ¿no? Ujú, Entonces, el jaguar sobre todo, por ejemplo, si tú andas cerca, pues se va a mover, ujú. no te va a hacer nada, se va a mover porque no Eh, eres su presa. Ellos Pues saben no quién estás, es el verdadero depredador ahí, ¿verdad? pues además, ay, ojalá y lo supieran porque entonces irían más rápido. Pero sí, en realidad, pues sí, o sea, es muy difícil que un jaguar en México, por Ujú, el tamaño del jaguar, que es diferente al de Brasil, ¿no? ujú, El animal, el jaguar en Brasil llega a ser muchísimo más grande. Aquí un jaguar no pesa más, en promedio, no más de 60 kilos ujú. en México. Sí hay jaguares más grandes, hemos tenido jaguares de 80 kilos, pero en Brasil son de 120 kilos. Y aquí te hablo yo del promedio, pues el promedio no pasan de 60 kilos en Ujú. México y no eres una presa habitual para él, entonces no va a buscar atacarte. El oso puede atacar cuando trae crías, las hembras con crías pueden ser muy peligrosos, pero es lo mismo, si tú ves un oso, haz ruido y el oso se va a alejar. Ujú, Sí, ujú. o sea, no hay mucho problema. El problema es cuando pues te acercas sin hacer ruido y te la acercas demasiado y que traiga crías, pues sí puede obviamente responder para defender a las crías, ¿no? Como dijiste hace rato, pues puede ser hasta una suerte, un privilegio encontrarse con un oso o un jaguar en México, pero ¿cuál es el mensaje, cuál es la recomendación para la gente que tenga esa suerte y ese privilegio para, una, por su seguridad, para velar por su seguridad y dos, para velar por la biodiversidad, por la fauna? Claro, en un encuentro cercano hay situaciones un poquito diferentes con el oso, particularmente en Monterrey. Ahí son situaciones diferentes porque los osos están ya muy habituados malamente a comer la basura, ¿no? Ese es otro boleto porque ya no es un ambiente natural. Entonces, bueno, eso ya te podrán contar ahí la gente, obviamente ahí, pues tratas obviamente de alejarte, de darle su espacio, ¿no? Pero en vida libre, o sea, no hablando de ese ámbito donde el oso, pues ya te digo, está llegando a las ciudades, hablando de los osos y los jaguares en su ambiente natural, la recomendación siempre es esa, que si llegan a ver uno de estos animales, no correr, o sea, lo primero es no correr. No convertirse en Realmente una presa, podrían, ¿no? Porque para ellos eso es una señal, ¿no? Un indicador de que puede ser una presa. sí, 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 o sea, es un trigger, ¿no? O sea, es un Ujú, disparo de una conducta. Eso ujú. mismo pasa con un perro. Un perro en una ciudad en la que tú le tienes miedo y corres, inmediatamente va a correr atrás de ti. Entonces, con estos animales es lo mismo, o sea, no correr, no darle la espalda, caminar lentamente hacia atrás y alejarte y darles espacio. Ok. Ahora, ese espacio, por ejemplo, yo me he topado con pumas en vida libre y ellos realmente se quedan, no sé, pero no realmente con la intención de atacar, y lo que sí necesitan es espacio, porque si tú te acercas más a ellos, entonces rompes ese espacio de protección que existe en la naturaleza.
Entonces, no te debes de acercar más a ellos, sino darles esa distancia. Normalmente, dependiendo de esa distancia, y estamos hablando de a lo mejor por lo menos unos 40 metros, ¿no? En que ya estés completamente a salvo, o sea, no hay problema, lo puedes ver y no hay problema. Pero si tú estás a 5 metros, pues obviamente es una distancia muy corta, ¿no? Entonces, si se te llega a pasar un puma muy cerca, un jaguar, pues obviamente te digo, sin darle la espalda te empiezas a retirar y no va a haber ningún problema. Entonces, bueno, pues no es tanto de preocupación. Yo diría que es un evento muy pocas veces te puede pasar en la vida, y si das una distancia razonable, por lo menos a lo mejor te digo unos 20 metros que estés con tu cámara, está bastante bien, no hay ningún problema, y luego ya te sigues retirando todavía a una distancia más segura. Oye, me quedé sin batería en la cámara, entonces ya no me vas a ver, pero ya acabamos. Nada más que nos cuentes cuál es tu nueva aventura. Ya sé que te vas esta misma semana al campo, entonces cuéntanos qué va a pasar y qué esperas ver, y bueno, cuéntanos la aventura. Bueno, nosotros ahora voy a un proyecto que es de otro investigador que está haciendo precisamente los estudios en la carretera que está cerca de Puerto Vallarta, esa carretera la verdad la están haciendo bastante bien en cuanto a considerar pasos de fauna, y pues él está haciendo esos estudios de saber cuáles son los mejores sitios para hacer más pasos de fauna. Entonces ahí la idea es colocar los collares en animales que están cerca de la carretera para ver precisamente por dónde es que quieren cruzar. Y bueno, pues en esta ocasión, pues casi todo se hace muy cerca de Puerto Vallarta. Entonces, bueno, pues hay señal. ¿Puerto Vallarta o Puerto Escondido? ¿Por qué? Sí, en Puerto Vallarta. Entonces, bueno, pues tenemos la facilidad de tener señal, de poder ir rápido a un sitio donde bañarse, ¿no? Cosas así que son un lujo, porque muchas veces andamos en campo en lugares donde estamos a 12 horas de la ciudad principal, ¿no? Y pues ahí tenemos que medio hacer una regadera bueno, ya sabes, para que te eches cubetadas de agua, pero bueno, con un cuadrito negro alrededor tapado, y bueno, pues es otro tipo de supervivencia, ¿no? Entonces acá va a estar pues bastante cómodo, y es un proyecto muy importante para hacer esos pasos de fauna. Oye, Ivonne, pues te deseo mucha suerte en este nuevo viaje con la fauna, y muchas gracias por haber compartido aquí en Celsius Talks pues tu labor, tu trabajo y lo que aporta a la conservación. No, al contrario, un gustazo, Iván, y pues sí, ojalá y estemos, como dices, aportando, aunque sea un granito de arena. En realidad, la mayor parte de la conservación la tiene en sus manos la gente que vive en estas poblaciones con los animales, y que bueno, que sepan que son muy importantes, no nada más porque son bonitos. Bueno, a mí se me hacen bonitos, habrá que se le hagan feos, pero no es realmente por eso, sino por su función dentro de un ecosistema, ¿no? Que al final pues podemos no estar muy informados o no entenderlo, pero cada especie tiene un valor muy importante en ese ecosistema, y sin ellos, pues empezamos a perder todas las funciones de agua limpia, de la selva, de las especies, de las enfermedades, o sea, que no se transmitan enfermedades. O sea, hay mil cosas en los ecosistemas, y pues bueno, te digo, nosotros ponemos un granito de arena, pero pues la gente allá es la que tiene el poder de decidir si los cuida o no los cuida, ¿no? Te mando un abrazo, Ivonne, muchísimas gracias.